Estamos acá en Nancy Farfán Report conversando con Carmen Alicia Di Pasquale, profesora de filosofía y estética, investigadora y curadora. Hola, Carmen Alicia. Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mira, has reflexionado y escrito sobre el retorno a la pintura. ¿Cómo se da ese proceso en el arte contemporáneo venezolano? Bueno, seguramente me lo estás preguntando por la última exposición que tuve la oportunidad de mediar. Así es como me gusta hablar a mí de la curaduría, y que fue hace justamente un año. La inauguramos en febrero y ya para esta semana estábamos entrando en cuarentena. En el momento en que estábamos entrando en cuarentena pensábamos que era por poco tiempo, y la exposición tenía apenas unas semanas de haber arrancado, y digamos, el propósito de esa exposición era claramente pensar, detenernos nosotros aquí en Caracas a pensar en ese fenómeno que estaba en ese momento y creo que todavía continúa girando en torno a la pintura, que es como una especie de retorno, ¿no? Que es además un fenómeno a escala global, ¿no? Pero en Caracas se da, seguramente que por nuestra tradición pictórica, que es bastante profunda. Y entonces, bueno, lo hice junto con un grupo de pintores, vamos a decir que jóvenes, pero a mí no me gusta para nada esa categoría. En todo caso, 4 pintores que estuvieron dispuestos a pensar la pintura en términos de imagen, ¿no? El propósito de ello fue un poco conectarnos con un quiebre epistemológico que ya tiene unos 20 años, pero que yo siento que en Venezuela todavía no ha circulado a nivel de cuerpo de ideas de manera suficiente, ¿no? Salirnos del ámbito de los parámetros, de las categorías, del decir de la historia del arte, y adentrarnos entonces en esta nueva manera de ver el arte en general como parte de la cultura visual, que es el tema de la imagen en general, o de la visualidad, o de la sensibilidad visual, ¿no? Como querramos llamarlo ahorita en estos momentos que estamos conversando. Entonces, en ese sentido, sí, te puedo decir, he pensado la pintura a partir de ese evento porque, bueno, yo uso la curaduría, o me acerco a la curaduría como un espacio de investigación. No para dejar, digamos, una autoridad sobre un cuerpo de obra, sino para investigar, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, he pensado en la pintura. Ahora, esa intención de la exposición quedó ni siquiera a la mitad. El seminario solo tuvo uno de los 4 eventos que estuvieron programados. Em, Te puedo decir, el que se pudo dar fue con Mariluz Cárdenas, y quisimos, digamos, hablar, traer a la actualidad, a nuestro presente, la vieja o la diatriba entre pintura abstracta y pintura figurativa, que se dio en Venezuela en varias etapas, ¿no? Y que formó parte como tú bien sabes, formó parte de la polarización política de hace unos años, ¿no? ¿Cómo no? Hubo como una territorialización, es una cosa como muy curiosa si uno lo piensa así como a distancia, ¿no? Una territorialización del tema del arte, de la pintura figurativa y del abstraccionismo en general, no de la pintura figurativa, de la figuración en general, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer tema que desarrollamos en el seminario, y luego habían otros temas como la relación entre fotografía y pintura, la relación entre literatura y pintura. El primero por estaba siendo preparado por Constanza de Rogartis, el segundo por Rafael Castillo Zapata,
Y ya por último íbamos a entrar en las premisas del fondo de la exposición, que era el tema de la pintura y la imagen. En ese sentido he pensado la pintura, es decir, no la he pensado en términos históricos. Ok, buenísimo. ¿Qué rol desempeña la curaduría de arte en el desarrollo de los procesos artísticos en la actualidad? Bueno, yo no tengo el estado del arte del tema, es decir, no sé cuáles sean las tendencias que en estos momentos se estén comentando como las tendencias válidas para el ámbito curatorial, ¿no? Yo sigo muy afiliada a un tema que una vez le escuché a Félix Suazo, que es el tema de la mediación curatorial. Ahí es donde yo me encuentro bien, donde me encuentro cómoda, es decir, facilitar procesos que tienen que ver con la realización de las obras o los ambientes de las prácticas artísticas o las prácticas visuales en general, porque también me gusta mucho voltear la mirada hacia el diseño y todo el tema de la recepción, pero como mediación, no como indicación, no como autoridad, no como señalamiento. Entonces, más que poder dar cuenta de cuáles son las tendencias de la curaduría ahora, lo que te diría es que para mí sigue siendo muy válido el tema de la mediación curatorial, sobre todo porque uso la curaduría, como te dije al comienzo, para como un espacio de investigación. Ok, muy bien. Mm. ¿Qué relación encuentras entre el arte contemporáneo venezolano y la situación actual del país? Oh, Todo, todo. La relación es estrecha, pero ha habido cambios notables, creo yo, eh, porque siento, percibo que para mí el arte es como la epidermis, como la piel de la realidad, ¿no? Em, y así me aproximo yo al arte, ¿no? Como verla, digamos, es la propia sensibilidad. Entonces, no, tendríamos que como que regresar a ese concepto de estética como el ámbito de la sensibilidad, ¿no? Y los artistas son las personas más sensibles, no porque los políticos o porque los economistas no lo sean, sino son sensibles a la realidad desde un ámbito que no es el ámbito analítico, ¿no? Sino que es el ámbito de eso, de la sensibilidad. No hay mejor expresión que esa, ¿no? Es el ámbito de la percepción. Ellos son los que perciben, ¿no? Con más agudeza o con una agudeza especial la realidad. Entonces, ¿cuál es la relación entre el arte venezolano y la realidad? Es la epidermis, es la piel, es la sensibilidad. Entonces, hay cambios en el sentido de que a lo mejor no ha disminuido la intensidad del arte político casi que activista que veíamos hace ok, unos años, y se ha movido mucho la cosa hacia las situaciones de la tremenda crisis estructural que estamos viviendo. Entonces son situaciones límites, situaciones que tienen que ver con la crisis humanitaria que se vive en el país. Entonces uno ve cómo los artistas están acogiendo, digamos, esa realidad y cómo la elaboran. Y en ese sentido, ahorita estoy trabajando por tercera vez, pero siempre de una manera distinta, el tema de la imagen intolerable, las imágenes que se elaboran o las metáforas que se elaboran en torno a situaciones que son límites, ¿no? Porque en Venezuela las estamos teniendo cada vez más, quizás, ¿no? Ahora también hay artistas que están respondiendo a la necesidad de comenzar a complejizar también la vida, es decir, a no hacer puro activismo político, a responder a otras situaciones que no están tan directamente conectadas con la confrontación, sino que tienen otras aristas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estoy viendo es como eso, como una mayor complejización, como una mayor variedad en los temas, aunque
haya muchos temas que tengan que ver con la situación, pero ya no como activismo político. Sé que ya te lo dije, pero bueno, insisto, ¿no? Carmen Alicia, ¿me puedes decir o comentar sobre tu experiencia en el jurado, como jurado en el premio Eugenio Mendoza, número 16? Bueno, fíjate que tiene que ver con la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? Ese premio, bueno, habría un poco que pensar en lo que es la convocatoria de ese premio para entender luego entonces lo que es la premiación, es decir, en la segunda etapa que es la que le corresponde a los jurados. Esta emisión supe que tuvo más de 150 proyectos, o sea, fíjense un poco la cantidad de personas que pueden estar trabajando detrás. Se reciben más de 150 proyectos y solamente se decantan para la premiación 12 proyectos. El sistema que se utiliza para preseleccionar esos 12 proyectos es convocar a curadores. Ellos tienen varios años haciéndolo de esa manera, es decir, no hay un jurado que filtre los proyectos y escoja 12 para luego, no. Hay 4 curadores, este año hubo 4 curadores, 2 venezolanos, 2 extranjeros, cada uno seleccionó 3 proyectos. Y eso es lo que uno recibe como jurado. Eso hay que tenerlo como claro, ¿no? Y ahí te puedo decir que por tener esa experiencia tan cerca, es que por eso quizás te hablé del tema de cómo los artistas ahora, cómo esta epidermis de la realidad venezolana está acercándose a la realidad venezolana, ¿no? Que es esta fragilidad, ¿no? Yo hice, entre tantas cosas que hice para poder analizar las propuestas e ir más allá del tema del impacto de la obra, una de las cosas que hice fue cartografiar todos los conceptos de los proyectos, es decir, tomé todos los conceptos de todos los proyectos de los artistas, no de los curadores, de los proyectos de los artistas, y entonces englobé hice un mapa, ¿no? Y era impresionante ver la cantidad de conceptos que tenían que ver con la fragilidad, con la destrucción, con lo de ruido, con las ruinas, con el tiempo. A mí eso me impactó mucho, pero en buen sentido, porque yo siempre he estado muy pendiente de la relación de los artistas venezolanos con el tiempo, porque en algún momento nos tenemos que dar cuenta de que el tiempo es una construcción, que el tiempo no es un evento natural, y fue muy grato ver que eso estaba muy presente en las obras en las propuestas que se recogieron para la premiación. Luego, pues con el jurado que estuvo Diana López y Ricardo Báez, tuve una experiencia muy grata. O sea, los 3 llevábamos nuestras propias ideas. El resultado no fue la imposición de ninguno de los 3. El resultado no nos pertenece a ninguno de los 3 de manera individual, es un resultado concertado, discutido, dialogado, y eso fue una experiencia grata porque es una práctica democrática, es algo así como responder a tanto autoritarismo y tanta insensatez con un espacio de diálogo y de eso no quiere decir que haya sido fácil. Estábamos muy conmovidos porque las obras en general marcan una gran fragilidad, porque es justamente la piel de la realidad, es lo que se está reflejando del estado, de la situación que tenemos. Así que bueno, no sé, esa fue más o menos la experiencia. Bueno, Carmen Alicia, gracias por concedernos esta entrevista. Esperemos verte por allí haciendo cosas referidas a este tema tan importante y esta labor que están haciendo los pensadores, los curadores en Venezuela. Sí, y los bueno, tengo varios artistas, proyectos. obviamente. Claro, tengo varios proyectos, pero ellos necesitan, o sea, ellos quieren el acompañamiento, ¿no? Y eso es lo que uno hace en cada ocasión. Hay varios proyectos en marcha, todos muy buenos, así que bueno, espero que lo puedan reportar en algún momento. Claro, claro que sí. Gracias por este apoyo desde allá a ustedes. Gracias a ti. Chao.